lógica la va a evaluar y va a decir, ah, ya, esta expresión lingüística, que es una forma de comunicación, tendrá un valor matemático, ah, ya. La lógica dice, solo será posible que tenga una expresión lingüística en posición matemática aquellas expresiones o enunciados lingüísticos que sean capaces de darles un valor de verdad o falsedad, que yo pueda asignarle un valor de verdad o falsedad. No interesa que sea realmente verdadera o realmente falsa. Lo que importa es que yo pueda asignarle el valor de verdad o falsedad. ¿Y qué sucede aquí, chicos? Cuando yo digo, ¿cuál es tu edad? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? Ah, ya, ¿cuál es tu edad? Te estoy haciendo una interrogación. Las interrogaciones no se les puede asignar el valor de verdadero o falso. ¿Cómo? Si podrías, por ejemplo, el sol brilla todos los días. Ok, esa sería una expresión también, un enunciado que se formula en las expresiones lingüísticas, pero el sol brilla todos los días, ¿yo podría asignarle un valor de verdadero o falso? Sí, a diferencia de cuál es tu edad. Entonces, las expresiones, los enunciados, las oraciones, como tú quieras llamarlo, solo serán proposiciones o tendrán el nombre de proposición si puedo asignarle el valor de verdadero o falso. En todos los demás casos, no. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Esta es una expresión interrogativa. Por lo tanto, la interrogativa no es una expresión que la puedo llamar proposición, la interrogativa. Pero a ella sí le puedo asignar el valor de verdadero o falso. Puedo decir que es verdadero o puedo decir que es falso. No interesa si es verdadero en sí o falso en sí, sino que le pueda asignar el valor de verdadero o falso. Eso lo hace una proposición. Pero si yo tengo lo siguiente, a ver, otra expresión. Esta expresión que está en la pizarra, ¿será una proposición? No, Miss. No es proposición. ¿Por qué no es proposición? Porque es exclamativo. Porque es una exclamación. Muy bien, es una exclamación. Como no es una exclamación de la cual yo no puedo decir que es verdadero o que es falso. ¿Qué más? Cuando yo digo buenos días, ¿sí? Cuando yo digo buenos días, cuando yo digo hola, ¿sí? Son expresiones lingüísticas, pero las cuales yo le puedo asignar el valor de verdadero o falso. No. Entonces, eso se llama saludos. ¿Sí? Entonces, los saludos no son proposiciones. ¿Qué más? Apaga la radio. Apaga la radio. ¿Qué estoy diciendo? Una orden. Una orden. Es una orden, es un imperativo, es una orden. Entonces, las órdenes tampoco van a ser proposiciones. ¿Está claro? ¿Qué más no será proposiciones? A ver, piensen. Las órdenes no son proposiciones. ¿Qué más? Ay, yo digo, quisiera estar en la playa. ¿Es proposición o no es proposición? No es. No, Miss. ¿Qué es?
Es un deseo. Es un deseo, muy bien, es un deseo. Perfecto, entonces los deseos tampoco son proposiciones porque no les puedo asignar el valor de verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a tener a la interrogativa, vamos a tener a la exclamación, vamos a tener a los saludos, vamos a tener a las órdenes, ¿sí? Y vamos a tener a los deseos, que no son proposiciones. Entonces, estas expresiones no son proposiciones porque no les puedo asignar el valor de verdadero o falso. Pero, ¿qué sucede? Estas son proposiciones. A ver, la proposición. Yo puedo decir 2 más 2 es igual a 4. ¿Será proposición o no proposición? Sí, Miss. Sí, Esta es sí va a ser una proposición. proposición. Esta sí es proposición porque le puedo asignar el valor de verdadero o falso. ¿Listo? Ok. Pero ¿qué tal si yo pongo 5 por 6 igual a 20? Ok. ¿Esta es una proposición o no es una proposición? Sí, Miss. Es una sí, proposición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí estaba en forma literal y aquí está en la simbología matemática. Quiere decir que la proposición va a poder expresarse en simbología matemática o en simbología matemática o en expresión lingüística. ¿Está claro? Listo. ¿Qué más debo de saber de lo que yo ya repasé? ¿Qué más? Debo saber que las proposiciones se las nombra, se les da un nombrecito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque luego para operar con las proposiciones, para no estar escribiendo toda la literatura, la matemática todo lo simboliza. Entonces dice, las proposiciones también las voy a simbolizar. Sí, las voy a simbolizar. ¿Cómo las vas a simbolizar? A través de símbolos, de signos. Ok, y es lo que sale de producto 5 por 6 es igual a 20 en una simbología matemática. Pero ¿qué decíamos? Que las proposiciones tienen nombrecito. Ok, las proposiciones se nombran. Para nombrar proposiciones, chicos, las proposiciones van a nombrarse siempre con letras minúsculas. Con letras minúsculas, ¿ok? Aquí voy a poner nombrar para que dé la minúscula, porque si no va a querer dar. Ok. Si se dan cuenta, la proposición ya le puse nombre. 2 por 4 va a ser igual a 10. Ok, esa es una proposición, pero tiene que tener un nombre. El nombre es la proposición P. ¿Cómo simbolizo? Para nombrar proposiciones, para nombrar las proposiciones, chicos, usamos letras minúsculas, ¿sí? ¿Está claro? Letras minúsculas. Minúsculas a partir de la letra P. ¿Claro para todos? Nombramos las proposiciones a partir de la letra P hacia adelante, o sea, hacia el final del alfabeto, P, Q, R, S, T, sí, X, Y, así nombramos. No antes de eso, siempre a través de la letrita P hacia la finalización del alfabeto. ¿Qué sucede? ¿Qué más debíamos haber repasado? Hemos debido repasar que las proposiciones son simples y son compuestas. ¿Ok? Listo. ¿Qué significa? La casa es pequeña.
Proposición P. Y la ventana está rota. La ventana está rota. Listo. Esta es una proposición. La proposición P es una proposición. Y esta es otra proposición. Tengo dos proposiciones, ¿cierto? Ok, la proposición, la casa es pequeña y la ventana está rota. ¿Qué sucede? Cuando yo soy capaz de dar, por ejemplo, el valor de verdad a la proposición inmediatamente, la casa es pequeña. Ah, puedo decir que es verdadero. Si yo le doy el valor inmediatamente a una proposición de verdadero o falso, esa proposición se llama proposición simple. Pero cuando yo, le voy a poner una B más grande para que vean que es verdadero mejor. Ok, pero cuando yo tengo ya al contrario, voy a tener la ventana está rota y la casa es pequeña. Ya formé una nueva proposición. Esta es una nueva proposición que se llama proposición compuesta. ¿Por qué? Porque está unida con un conectivo, con un conector lingüístico, que puede ser y, que puede ser o, que puede ser entonces, ¿ok? Entonces, esta proposición, cuando tiene un conectivo inmerso entre dos o más proposiciones, se llama proposición compuesta. Y para dar el valor de verdad de toda la nueva proposición, yo necesito saber cómo actúa el i. ¿Por qué? Porque la ventana está rota, yo puedo decir que es verdadera. Confundido. Ajá. Y la otra puedo decir que es falsa. Ah, ya, pero el resultado final es verdadero o es falso. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo da? Ese resultado final. Esta señorita que está acá. Esta señorita me va a decir si es verdadero o es falso. Entonces es donde surgen los conectores lógicos y cuando surgen los conectores lógicos también surgen las tablas de los conectores lógicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener conectores lógicos para poder dar respuesta a las proposiciones compuestas. Ok, conectivos lógicos. El primer conectivo lógico que nosotros conocemos se llama negación. ¿Qué significa? Voy a decir no, nada más. La casa es blanca, la casa no es blanca. ¿Ok? ¿Qué usamos? Generalmente usamos a este señor con su representación para conocer cómo simbolizamos la negación de una proposición. Es el gusanito, ¿no? En algunos casos, en lugar del gusanito, usan el signo menos. Pero el más clásico de usar es el de Piano Russell, que habla de este estilo de simbología. ¿Ok? Entonces, la tabla de verdad de la negación. ¿Qué es lo que queremos saber? La tabla de verdad de la negación. En primer lugar, la tabla de verdad de la negación tiene la proposición P y la proposición P, debajo de ella se está poniendo los valores que asume la proposición. Los valores que asume la proposición son P es verdadero y F es falso. ¿Qué significa? Que la proposición solo tiene dos valores para ser proposición. O es proposición verdadera o es proposición falsa. Entonces, no puede tener los dos valores al mismo tiempo. Una proposición solo es verdadera o solo es falsa. Por lo tanto, solo tengo dos valores. Y si hablo de negar, ya, quiero negar la proposición P. Y dijo la profesora, la casa es blanca. La negación es la casa no es blanca. Ya.
Si la proposición es verdadera, entonces su negación va a ser falsa. Si la proposición es falsa, entonces su negación va a ser verdadera. Esa es la proposición, la tabla de proposición de la negación. Cuando hablamos de la conjunción, la conjunción, ¿a quién va a reemplazar? A la letra I. Cada vez que hables de la letra I, estás hablando de conjunción o conjuntiva, que algunos lo llaman, ¿cierto? Entonces, cuando tú veas esa I inmersa en la lógica proposicional, están hablando de la conjuntiva o conjunción. ¿Listo? ¿Qué símbolo usamos? El de Schulz, que dice que la conjuntiva es una V invertida, una V pequeñita invertida. Cada vez que tú veas este símbolo, te están diciendo que eso es una conjunción y que representa la letrita I. ¿Listo? Vamos a la tabla, que es lo que nos interesa, la tabla de la conjunción. No me voy a aprender cada una de las posibilidades de la tabla, no, señor. En primer lugar, analizamos la tabla. Ya no va a tener una proposición, va a tener dos proposiciones. Si va a tener dos proposiciones, va a tener la proposición P y la proposición Q. La proposición, como son ya dos proposiciones, ya no voy a tener solo dos posibilidades, voy a tener más posibilidades. Lo que aparece debajo de la proposición P y Q aquí son todas las posibilidades o combinaciones posibles de los resultados que puedan tener. Y entonces dices, puede ser que las dos sean verdaderas, puede ser que la primera y la segunda sea falsa, puede ser que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o puede ser que ambas sean falsas. Esas son las combinaciones que tenemos con estas proposiciones. Por norma, ¿cómo les enseñan a ustedes? Si son dos proposiciones, la primera será 2 veces verdadera, 2 veces falsa, y la segunda será verdadero, falso, verdadero, falso. Es solo cuestión de interpretación. Pero lo importante aquí es no aprenderse verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero. No. Lo importante aquí es encontrar la regla que marca toda la proposición. ¿Ok? Fíjate aquí. Esta va a ser la reglita. ¿Qué dice la reglita? Solo será verdadera cuando ambas son verdaderas. En todos los demás casos va a ser falsa. Entonces, esto es lo único que tengo que aprenderme yo. Solo será verdadera cuando ambas sean verdaderas. En todos los demás casos será falsa. Es la regla de la conjunción. Es la regla de la conjunción. Que debo aprenderla solo la regla, nada más. Y ahora vamos a otro caso. Ahí hablábamos de la I. Y entonces te dice, Mario Vargas Llosa, o Mario, cualquier persona, nació en Lima o Chiclayo, ya, digamos, o Arequipa. ¿Qué conectiva estoy usando ahora ahí? Hello. La O. Ok, muy bien. Y la conectiva O, ¿cuál es su característica? Si la I era María y Juana y Rocío y tenía la funcionalidad de formar conjunción, o sea, a jalar los procesos, cuando hablamos de la O es al contrario, te pone en una elección y esa elección se llama disyuntiva. Por lo tanto, cuando yo trabajo la O, voy a trabajar una disyunción. ¿Ok? Ahora, chicos, miren, voy a poner ok. Las O que están ahí, ¿tienen la misma funcionalidad? Las O que están en el ejemplo que estás viendo en la diapositiva, ¿tienen la misma funcionalidad? Sí.
Sí, Miss. No, no. ¿Por qué no? ¿Tú puedes nacer en Lima y Arequipa al mismo tiempo? No. Ah, entonces, si Mario nace en Lima, entonces ya Arequipa no existe, ¿cierto? Arequipa ya no existiría. ¿Por qué? Yo no puedo nacer en 2 veces al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, esta O aquí está funcionando en un sentido exclusivo. Significa, o es que nazco en Lima, o es que nazco en Arequipa, pero no puedo nacer en los dos lados. ¿Listo? Pero aquí, ¿me das un cuaderno o un lapicero? ¿Me das el cuaderno? ¿O me das el lapicero? ¿O me puedes dar los dos? Uno no impide que me des el otro, como en el caso anterior. ¿Están notando la diferencia de las O? Aquí una elimina la otra. Aquí una da capacidad que se den la otra o que se den las dos. Entonces, esto es una disyunción exclusiva. ¿Ok? Disyunción exclusiva. Y esto es una disyunción Inclusiva. inclusiva. Muy bien. Por lo tanto, si tienen dos sentidos, tendrán dos simbologías, tendrán dos tablas distintas. Muy bien, la disyunción inclusiva, que es la que más usamos, tiene la simbología de la V. Aquí está su tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la disyunción inclusiva. Cada vez que veas este símbolo que es la V, estamos hablando de una disyunción inclusiva. ¿Y cuál será la regla fundamental? Fíjate aquí. Me está diciendo lo siguiente. Esta será la regla fundamental. ¿Qué te está diciendo esa regla fundamental ahí? Que solo será falsa cuando todos son falsos. La disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva dice que solo es falsa cuando ambas son falsas. Si todas son falsas, soy falsa. En todos los demás casos soy verdadera. Es lo único que tienes que aprenderte, las reglas fundamentales. Y en la disyunción exclusiva, mira, el símbolo va a cambiar, va a ser el símbolo del triangulito. El símbolo del triangulito. El símbolo del triangulito me está diciendo que es una disyunción exclusiva. Y la regla aquí es la siguiente, fácil. Si somos iguales, fíjate, somos iguales. El resultado va a ser falso. Ah, tú eres falsa. Yo soy falsa. Entonces nuestra respuesta es falso. Si somos iguales, es falso. Eso es en la disyunción exclusiva. ¿Está bien? Ahora vamos al famoso condicional. El condicional, chicos, el condicional tiene la característica de que está separado por una flecha, ¿sí? Esa flecha te dice que hay elementos antes de la flecha y hay elementos después de la flecha. Hay elementos antes de la flecha y después de la flecha. Si hay elementos antes de la flecha o después de la flecha, este señor se va a llamar antecedente y este señor se va a llamar consecuente. ¿Está bien? Entonces,
¿Cuál es la regla fundamental del condicional? La regla fundamental del condicional dice lo siguiente. No puede ser que parta de una verdad y llegue a una falsedad. La única vez que el condicional es falso es cuando la primera, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. ¿Está bien? Regla fundamental del condicional. Vamos al otro conectivo que se llama bicondicional. Y el bicondicional tiene la característica de tener dos condicionales juntos, pegados. Por eso es una saetita a los dos lados. Entonces, ¿qué te está diciendo el bicondicional? El bicondicional te dice que es sí, solo sí. Sí y solo sí. ¿Qué significa sí y solo sí? Que es como un espejo. Si aquí eres rojo, aquí eres rojo, porque es de ida y de vuelta. Entonces, la regla fundamental de esta tabla dice que si somos diferentes, mira, si somos diferentes, entonces va a ser falso. Aquí también somos diferentes, entonces va a ser falso. El bicondicional, si somos diferentes, es falso. ¿Por qué razón? Porque como es sí, solo sí, se supone que es como un espejito que me tengo que ver. Si aquí es A, aquí también debe ser A. Aquí es B, aquí también debe ser B. Entonces, si somos diferentes, será falso el bicondicional. Eso es lo que habla de lo que tenían que hacer de tarea y revisar ustedes. ¿Qué significa lo que había que hacer de tareita aquí? Era esto, ¿ok? Que lo van a subir. ¿Y para qué nos sirve eso? Para resolver ejercicios. Y aquí viene la práctica que hablaba la señorita. Estos ejercicios son los que vamos a resolver a partir del manejo de tablas. Por ejemplo, vamos al primero, chicos. 3 más 5 igual a 8. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Miss. Muy bien. 5 menos 3 igual a 4. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Yo tengo verdadero o falso. ¿La respuesta será? Falso. No. Falso, Miss. No, ¿cómo va a ser falso? Es Verdadero. verdadero. Es falso. Es verdadero. La O inclusiva solo es falsa cuando ambas son falsas. En todos los demás casos es verdadero. Segundo ejercicio. 5 menos 3 es igual a 8. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Miss. 1 menos 7 es igual a 6. ¿Verdadero o Falso, falso? Miss. Falso. Falso, Falso. porque 1 Verdadero. no, 1 menos 7 es menos 6, Ujú. no 6. Entonces, 1 menos 7 es igual a 6. Falso. Falso, entonces, falso. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ese funciona el entonces. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Eso es lo que tenemos que resolver en estos ejercicios. Van a ser el 1, el 2 y el ejercicio 3. 1, 2 y 3 van a resolver en su cuaderno. Chicos, les aconsejo que se hagan una tablita. Esto es lo que van a hacer de tarea. Pero les aconsejo